Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Seguramente le habrá pasado muchas veces que recibió o el resumen de cuenta bancario o de alguna cuota que esté pagando y aparece por ahí algún cargo que o no había figurado en el resumen anterior o aumentó de manera desmedida. En fin, cuestiones que llaman bastante la atención y probablemente usted verifique que no correspondía o no corresponde hacerse cargo del pago del mismo. Entonces, bueno, ¿qué dice? Voy a ir a actuar judicialmente, voy a reclamar por mis derechos. Pero claro, cuando usted pondera lo que cuesta llevar a cabo ese reclamo en relación al costo concreto que le están intentando cobrar, se da cuenta que no tiene ningún sentido, que el abogado, que la complejidad, que el tiempo que se pierde, que los trámites procesales. Entonces, existen herramientas que se van consolidando en el derecho argentino, sobre las cuales venimos también hablando a lo largo de los últimos años en el programa, que se denominan procesos o acciones colectivas. Esto significa que muchas veces esto que a usted le sucede le pasa a muchísima más gente coincidentemente y está la posibilidad de que se haga un planteo de manera conjunta. Pero claro, no es tan sencillo, esto requiere ciertos requisitos, ciertos presupuestos. Bueno, justamente vamos a intentar seguir clarificando esta cuestión, para lo cual tenemos un invitado de lujo, que es el profesor Juan Vicente Sola, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, gran especialista en este tema, y bueno, justamente vamos a intentar entender un poco mejor toda esta temática de los procesos colectivos. Antes de pasar a estos temas, aprovecho, lo hacemos semanalmente, para invitarlo a visitar tanto nuestro espacio en Facebook, Consumo Respeto, como nuestra página oficial, consumorespeto.com.ar, para que, como siempre, nos acerquen sus críticas, sus propuestas, en fin, todo lo que usted considere que puede enriquecer nuestra propuesta semanal. Enseguida estamos entonces con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400, bancociudad.com.ar. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Juan, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme, ha sido un gran gusto. Hace rato que nos encontramos en los pasillos de la facultad, en las calles de tribunales y venimos con esta idea de compartir un ratito en Consumo Respeto y en serio que para mí es un gran honor poder estar con vos acá. Vamos a hacer, lo hacemos semanalmente, una presentación de alguna forma formal. Estamos con el doctor Juan Vicente Sola, que es doctor en Derecho, es especialista en Derecho Público, decíamos titular
de Derecho Constitucional, director del Centro de Derecho y Economía, y si sigo leyendo su currículum no me va a quedar tiempo para hablar de los procesos colectivos. Así que voy a tener que hacer esta profundo de demagogia. ¿No? Así que, y además, bueno, vos, además de conocer muchísimo y haber escrito enorme cantidad en relación a esta cuestión tan cotidiana, o debería serlo por lo menos así entendido por la gente, bueno, conocés la experiencia norteamericana, que es inspiradora para la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema. Pero como para entrar en la cuestión, te pediría que nos cuentes un poco en qué consiste esta idea o este concepto del proceso colectivo. Lo definiste muy bien al principio. En realidad son casos que por el monto suficientemente pequeño que no justifica el costo de transacción de un juicio. Esto, por supuesto, lleva a enormes injusticias. Hay empresas que justamente prefieren atacar muchas veces al consumidor, a veces en defensa de la competencia, a veces en temas del medio ambiente, pero no exclusivamente, también pasa en derecho de daños. Es decir, cuestiones que son lo suficientemente complejas como para que la acción individual sea muy costosa, a veces prohibitivamente costosa. En la Argentina tuvimos una salida tortuosa de este sistema. Como nosotros inventamos la rueda y generalmente no nos sale bien. La rueda está inventada, vos citaste la experiencia de Estados Unidos, que tiene desde 1937 y a partir de 1965 con toda fuerza. En Argentina empezó con el artículo 43 de la Constitución, que habló de un amparo colectivo y mencionó como los que nos podían iniciar el interesado y después asociaciones, que la ley determinaría. Ahora, en realidad, con esto se trabajó mucho en un gran proyecto de ley que se trabajó en la facultad con jueces, legisladores, que después se llamó el proyecto Urtubey, porque lo firmó finalmente el diputado Urtubey, claro, que ahora es gobernador de Salta, porque era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y era un proyecto que tomaba el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Federal de Estados Unidos. Desgraciadamente, por un lobby muy fuerte, a pesar de que se hizo un gran trabajo en diputados, un lobby muy fuerte de grandes empresas se impidió. Entonces la salida se hizo por caso de la Corte. Por eso es tan complicado a veces explicarle a la gente por qué no hay una ley de acciones de colectivas o de clase y leemos la ley que nos alcanzaría. Sin embargo, primero la Corte con el caso Alavi, donde reconoció primero que un interesado podía representar a toda esa clase de personas que sufrían el mismo daño. O sea, el daño era una mala regulación, que es un tema muy importante, o en los casos posteriores, temas de montos pequeños o relativamente pequeños. La Corte tuvo ese caso y no hubo más casos, por lo tanto mucha gente pensó que no iba a haber acciones de clase en la magnitud de explicadas por la Corte. Y la Corte después volvió y hizo una serie de temas muy importantes, bueno, los casos PADEC, consumidores financieros, donde dijo el artículo 93 de la Constitución, que es finalmente que están interpretando, esto suena un poco abstruso, pero en realidad la Argentina siempre es un poco complicada, es en realidad el equivalente al artículo 23 de la ley norteamericana. Con lo cual tomamos toda esa experiencia. Pero hizo un acto más recientemente, a fin del año pasado, que era el registro de procesos colectivos. Porque, veamos la mecánica de una acción colectiva. Un grupo de personas, una persona, una asociación, se da cuenta un pequeño monto en la tarjeta, no tiene justificación. ¿Quién va a hacer un juicio por 100 pesos? Ahora a lo mejor son 1000 personas, o 1 millón de personas, o muchas personas. Entonces puede hacer esa acción, la inicia el interesado con algunas otras personas que están en la misma clase, es decir, ese conjunto de personas que sufren el mismo perjuicio, que a veces no se sabe cuáles son, cuántas son. Por eso se le pide al demandado que aclare a cuántas personas le cobró. Ahora, claro, lo que tiene que hacer en todo caso el que reclama al actor es identificar la clase para que el demandado diga, bueno, ahora dígame, de estos que reúnen estas características, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos son? Porque usted es el único que lo sabe. Claro, porque hay clases cerradas, esta de la tarjeta de crédito hipotética, claro. Pero hay clases abiertas. Por ejemplo, ¿cuántas personas sufren el daño de contaminación?
o cuántas personas sufrieron daños en su salud por el amianto. Caso muy importante en Estados Unidos, 21 millones de personas, y que acá en la Argentina nunca se hizo, digamos. Acá se murieron y nadie se acordó de ellos. Ahora, ¿cómo se inicia? Bueno, se inicia la acción de clase. La primera cosa que tiene que hacer el juez, y aquí muchas veces los jueces por ignorancia o por incomodidad o por falta, no toman ese primer paso, que es reconocer la clase, certificarla. Es decir, efectivamente acepto este caso representa esta clase que ha sufrido este daño, y si puede la identifica, pero por lo menos la define. Y después, y este ha sido el gran logro de la Corte reciente, tiene que inscribirla en ese registro. Ese registro entonces le avisa a todos los miembros de la clase y a todas las empresas que puedan estar afectadas, y en general a la comunidad. Y al resto de los tribunales y al resto jueces, de los tribunales. Que hay un caso ya. Claro, es como el famoso registro de juicios universales histórico. Se inscribe entonces en un registro público, se puede conocer y está determinada la clase. Esto establece ciertas características. Primero, que el demandado se lo tiene que tomar muy en serio, porque sabe que es un juicio importante. Ese juicio que no tenía importancia, que no tenía valor, que resulta que ahora es un juicio en serio. Segundo, el juez tiene que fijarse quién es el abogado. Cuando hay una asociación que es reconocida, en fin, esto, pero puede ocurrir que sea un particular. Entonces, a veces tiene que asegurarse que la representación sea adecuada. Es decir, abogados especializados y que además controlen, porque cuando cobra la clase, el juez tiene que asegurarse que todo el mundo cobre, aunque sean 100 pesos cada uno. Ahí yo te quiero interrumpir brevemente, sí, por porque favor, disculpame, aparecen cosas... poco... No, al contrario, van disparándose cosas sumamente interesantes, pero que yo le voy viendo algunas cuestiones prácticas que sería interesante que la gente comprenda para que pueda analizar si en algún caso real está frente a la posibilidad de instar, o por lo menos tocarle la puerta a una entidad de consumidores y decirle, mire, me parece que acá hay un caso que se repite. Primero, para sintetizar, paradójicamente las dos grandes decisiones vinculadas a los procesos colectivos en Argentina fueron decisiones de la Corte Suprema. Así es. Uno, el caso Lavi, que establece los presupuestos de la acción colectiva, del proceso colectivo, que después aparece replicado en otros casos concretos como los que citaste. Con lo cual, de alguna forma hay un programa al cual el abogado que quiere llevar a cabo este tema puede ceñirse para plantearla. Y la segunda cuestión, que creo que fue a partir del caso de Municipalidad de Verazategui con Cablevisión, que fue un tema también donde se pedía que se aplique una resolución de la Secretaría de Comercio que supuestamente beneficiaba a la gente porque fijaba el valor del cable, que era una actividad no regulada. Entonces, y la Corte dice, bueno, acá hay una dispersión de decisiones vinculadas a un tema que afecta a un conjunto, y para darle unicidad, dice, vamos a crear un registro. O sea, la Corte ha sido muy proactiva en ese aspecto y creó el registro a partir de una acordada. Ese caso es muy interesante porque de alguna manera demostró que no solo el problema del consumidor, del medio ambiente, y también de los riesgos grandes, los riesgos colectivos y los casos de daños masivos, que después lo vamos a mencionar brevemente. Porque después de todo la Corte sigue otra doctrina, la doctrina que se llama el mercado único. Regulaciones claras para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y lo que tiene que pagar. Porque ese es el otro gran punto. Esa regulación caótica, sí, yo lo quiero ayudar, pero uno nunca sabe si realmente lo ayuda al consumidor o lo confunde, o le establece tal sistema regulatorio tan complicado que el servicio que se presta no es el correcto, en fin. Y yo creo que la creación del registro de acciones de clase, que es proceso colectivo, llama la Corte, de alguna manera termina con las complejidades de este tema. Es decir, desde el momento que hay un registro, se sabe que existen efectivamente las acciones colectivas en la Argentina. Hasta ese momento era un poco más confuso. Había muy pocos casos, eran abogados los que los conocían, abogados muy especializados, pero no había esta cuestión generalizada. Ahora, pero además admite un tema serio. Si yo tengo un registro y sé que estoy incluido en una clase, puedo no querer participar. Puede haber alguien que no quiera participar en la clase, que prefiere hacer el juicio solo o hacer una negociación. Eso se llama el opt-out. Es decir, la regla general es que la gente está representada por ese planteo colectivo, pero tiene la opción de excluirse. Porque en el fondo uno nunca sabe, puede no saber que está en una acción de clase. Claro, pero ahora se supone que va a empezar a saberlo. Va a saberlo.
Porque en realidad la acción de clase está hecha, volviendo al ejemplo admirable que diste al principio. Señor, me llegó una tarjeta de crédito, no sé qué es, qué cosa, esta tarjeta, protesto. Le digo a mi mujer, qué barbaridad, qué cosa. Y un día, tiempo después, me llega un cheque o en la tarjeta dice, juicio tal, tanta plata. Ni me enteré hasta que lo cobré. Claro. Y eso es beneficioso, porque en realidad me ahorró, aparte del disgusto de verlo todos los meses, me encontré con que se había resuelto sin que yo lo supiera. Prácticamente, algo que podía saberlo, pero no intervine. Esa es la ventaja de la acción de clase. Y hay un tema muy importante. Supongamos que hay daños masivos, grandes accidentes. ¿Por qué la acción de clase funciona ahí? Funciona por dos motivos muy importantes. El primero es que la prueba es muy difícil. Yo tengo que hacer 100 juicios. Producir la misma prueba puede ser muy costosa o muy complicada. En cambio, la tiene que hacer una vez. Pero la acción de clase tiene otra ventaja. Y esto fue dicho expresamente por la Corte Suprema de Estados Unidos. Como yo estoy representando a toda la clase, puedo pagar los mejores abogados y tener la mejor representación. Porque ¿qué pasaba antes? Yo iba a hacer un juicio por muy poca plata. Salvo que yo mismo fuera abogado. Generalmente buscaba un abogado que no costara mucho, que generalmente me iba a dar un servicio relativo al precio que cobraba. Y en cambio se iba a encontrar frente a lo mejor una gran empresa. Con un gran estudio. Con un gran estudio. Entonces la asimetría era escandalosa. En cambio ahora tengo un abogado especializado o un estudio especializado en este tipo de acciones y enfrente la empresa sabrá a quién abogados encargárselo y entonces se vuelve a lo que se buscó siempre en los juicios, que hubiera un equilibrio, una cierta igualdad. No existe en la realidad la igualdad, porque yo a lo mejor soy un consumidor, alguien que sufrió en el medio ambiente, pero existe en el juicio. Mire señora, que usted tiene un abogado. ¿Qué es lo que en el fondo busca como conceptualmente el derecho al consumidor? Regular esa simetría a partir de una serie de estipulaciones de naturaleza normativa. Exacto. Esto sería como el correlato procesal de lo que se busca en la normativa de fondo. Es decir, buscar que por lo menos la lucha se dé en términos parejos. Después que gane el mejor o que el que gane el que tiene razón. Y esto es un tema que también la Corte de Estados Unidos, que estudió mucho esto, lo señaló. La acción de clase en general está entre desiguales. Cuando hay juicios entre iguales, muchas veces la Corte dijo, si ustedes son tan poderosos, un grupo contra otro, pueden conciliarlo, no tengo que resolver estos temas, temas de monopolio y demás. En cambio, la acción de clase es un grupo débil frente a otro fuerte. Ahora, al fuerte también le conviene. Esto es una cosa que muchas veces se olvida en las empresas. Porque yo tengo una acción de clase, tengo todos los juicios sobre esto en uno. Una vez que lo terminé o lo concilié, tema liquidado. El tema está liquidado. Y no puede volver. Salvo que haya alguien que haya optado por salir. Pero ya es puntual y bueno. Puntual que no afecta. Pero además tiene la base de lo acordado para un acuerdo futuro. Entonces, la acción yo utilizo la terminología acción de clase porque es la que usa la doctrina en Estados Unidos y en el resto del mundo. Acá decimos acciones colectivas. El problema es un poco equívoco porque da la impresión, algo metafísica, que hay algún tipo de derechos colectivos. En realidad hay derechos de incidencia colectiva, es decir, derechos que afectan a muchas personas y un poquito a cada una. Pero en realidad no es nada muy misterioso, es un tema más bien procesal y no tan complejo, digamos. Y Juan, decías una cosa que a mí me parece importante, con respecto a la representación. Dijimos, bueno, supongamos que logramos identificar acertadamente a la clase, es decir, se describe de manera clara y asequible, y el juez admite esa acción colectiva de clase y dice, bueno, a ver, todos los que se encuentren identificados por esta descripción forman parte del grupo. Perfecto. Ahora, a esta gente la representa o un abogado particular, decías, o una organización, o una entidad o un ente reconocido por la ley, tanto de naturaleza pública o una organización no gubernamental. La representación adecuada, que para mí es un tema importante, es decir, el solo hecho de, por ejemplo, en el caso de los consumidores, que una ONG esté en el registro de entidades de consumidores, que es lo que exige mínimamente la ley, ¿alcanza para entender que es un representante adecuado? Es decir, ¿eso me garantiza la idoneidad? Porque acá estamos hablando de un tema muy delicado, es decir, la acción de clase, como digamos, tiene una sola bala en el cargador. Es decir, si la demanda, digamos, si el juicio no prospera porque se llevó a cabo mal, no hay una segunda oportunidad. Entonces,
el juez no debería tener ahí, como lo es en el derecho anglosajón, un protagonismo y decir, a ver, demuéstreme que usted está en condiciones de llevarla, que tiene estructura, que tiene condiciones, que tiene experiencia, que no tiene 100.000 juicios y lo manejan 2 tipos, porque también eso tiene que ver, ¿cómo lo va a administrar el juicio? Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de la gente. Porque la Corte, dice o insinúa esta idea de representación adecuada en las últimas sentencias, pero no se termina de describir, digamos, si concretamente se refiere a evaluar la idoneidad del actor. Porque una cosa es la legitimación, porque tal vez el juez dice, sí, hay clase, pero no es usted el que la puede llevar a cabo. Ese es el gran punto, porque en cualquier juicio normal, tradicional, bilateral, ¿qué es lo que normalmente pasa? Están el abogado que supuestamente defiende los intereses de su cliente, uno de cada lado. Pero en este caso hay clientes que el abogado a veces no conoce. Es más, no participaron en la selección. Claro. Entonces esto obliga al juez a 2 puntos centrales. Cuando lo pone en el registro, la certifica y lo pone en el registro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero saber si ese estudio o esa organización representa adecuadamente, es decir, por experiencia, conocimientos, tradición, solvencia, cantidad de letrados, en fin, depende de las características del caso, a los intereses de la clase. No ya solo del cliente, que es relativamente fácil de conocer, sino de toda la clase. En Estados Unidos a veces pasa que se inician varias clases simultáneamente y lo que hacen los jueces es lo llama y unifica la representación. Y a veces obliga a varios estudios a trabajar en común. En el caso de asociaciones daría la impresión que yo creo que eso por eso se puso en la Constitución, para hacerlo más fácil. Supuestamente una asociación tiene experiencia, ¿no? Pero también puede haber actos de oportunismo. Y los actos de oportunismo pueden ser de 2 maneras. Alguien que inicia el juicio antes, cuando en realidad se estaba preparando otra clase, que hoy se inició después. Recuerden que el primero que llega es el que obtiene la representación. Entonces, en ese caso, el juez puede decir, no, vamos a unificar toda la representación. Todos los juicios separados, si es que se iniciaron o se están por iniciar, se pueden unificar. Después tiene que corroborar que los letrados sean especializados en estos tipos de acciones. En la ley norteamericana hay lo que se llama, estas tienen que ser acciones típicas. Es una expresión que se refiere a casos típicos de acciones de clase. En este tipo de casos tiene que haber abogados especializados. Nosotros tenemos acá una tradición que es bastante simpática, pero un poco incómoda. Todos los abogados somos iguales. No hay uno se recibe de la facultad y se inscribe en el colegio de abogados, eso está muy bien, ofrecen más todas las alternativas al cliente. En Estados Unidos, uno, por ejemplo, si quiere pleitear ante la Corte Suprema, tiene que ser presentado. Cualquier abogado de la matrícula puede hacerlo, pero tiene que ser presentado y la Corte lo reconoce. Eso establece una idea de que, por lo menos si va a llegar a ese tribunal, tiene alguna capacidad. Pero después hay otro problema mucho más complicado, que es el problema central. Ganamos el juicio. La empresa deposita la plata en el expediente, dice, acordamos, acá está la plata. Ahora hay que repartirla. Y el juez tiene que controlar a los abogados o a la asociación que efectivamente le paguen a cada uno. Y que busquen a cada uno y le paguen. Eso si es una clase chica no hay problema. Si es una clase regulada por un tema de regulación, tampoco. Pero si es un tema de plata, tengo que estar seguro de que cada uno cobró. Absolutamente. Y este es el punto quizás que a veces los jueces olvidan. Bueno, la verdad es que los temas, bueno, además van derivando en otras cuestiones. También este tema de la idoneidad de la representación es un tema que no está debidamente desarrollado en la jurisprudencia. Los jueces muchas veces dejan pasar estas cuestiones. Yo no he visto nunca que le pregunten, a ver, demuéstreme o valídeme que realmente usted está en condiciones de llevar esta cuestión tan seria y tan compleja. Juan, bueno, el tiempo es tirano. Por supuesto. Es una frase copiada, está de más decirlo, pero sí me gustaría comprometerte en un futuro inmediato, porque este tema tenemos que profundizarlo. Es el tema del futuro. Todos creen que el tema de defensa del consumidor y demás se resuelve por regulación. En realidad se resuelve por decisión judicial. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.
En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.